Buenas tardes con todos. Ustedes saben, ahora martes 20 horas tenemos la asesoría de la cuarta semana. Por lo tanto, voy a proceder a grabar por inconvenientes que no voy a poder estar a esa hora. Y también el día jueves vamos a tener la asesoría con nuestros tutorados para explicarles en lo que consiste el, la participación estudiantil. Vamos, les voy a dar una breve indicación de lo que tenían que hacer y lo que deberían haber hecho. Ustedes saben que en toda unidad hay el foro. Aquí tenemos el foro. Ustedes saben que deben hacer el foro obligatoriamente para que no pierdan lo que es una nota. Les quiero ir indicando que en el paralelo 36 solamente han participado 48, en el 35-52, en el 34-49, en el 33-60, en el 32-47, en el 31-48, en el 30-46, en el 29-41 y en el 28-38. Pero recuerden que esto es de 80 estudiantes que deben haber, que están en cada paralelo. Entonces está bastante bajo. Vamos con la siguiente actividad, que es la actividad entregable. Ustedes saben que la actividad entregable, como se les ha explicado, pues es obligatoria. Si es que no entregan, quedan como no aptos y pierden la unidad y ya no se les habilita la otra unidad. Entonces aquí de 2.508 que ya quedaron, de los 2.900 ya les han sacado a los que quedaron no aptos en las otras unidades, ya prácticamente 400 y algo más ya no siguen, ya les han eliminado de la plataforma por el motivo de que no cumplen con lo que se dispone. Y están los que han participado, los que han entregado, de 2.500 han presentado tareas 2.211. Eso quiere decir que 300, casi 300 personas faltan todavía de subir la tarea. Les voy a indicar brevemente la tarea, cómo era de hacer y cómo deben hacer los que aún no hacen, porque en esto también a veces hay el problema de que no le ponen asunto. Aquí dice, en la actividad 1, utilice las palabras del recuadro y elabore una frase de respuesta mínimo de 30 palabras. Entonces aquí tenían que hacer una frase utilizando lo que es Colombia, Nueva Granada y latifundistas. Acá abajo tenían que utilizar circulación, aranceles y proteger. Lo mismo aquí, conformación, nacionales y criollo. Acá abajo dice la segunda actividad. Una vez que ha leído y revisado los recursos que se encuentran en la plataforma con sus propias palabras, describa la biografía, obras y características de los siguientes personajes. A ver, Eloy Alfaro nació en Montecristi en tal año, eso es la biografía, ¿cierto? Luego ponen las obras. ¿Cuál es la obra más importante de Eloy Alfaro? Era el tren que unió la costa con la sierra. Igual con Pancho Villa e Emiliano Zapata. Y acá abajo ponen la bibliografía. Esto es bibliografía porque es lo que sacaron, de qué libro sacaron. Eso es la bibliografía. Acá arriba se pide la biografía, o sea, dónde nació, dónde vivió y todo eso. Eso es la biografía. Ya, eso es referente a la tarea. Por favor, que presenten porque se está
agotando el tiempo. Recuerden que este fin de semana es ya la evaluación en línea. Por lo tanto, esta semana nos tocaba la semana 4 de la unidad 3. Veamos rápidamente lo que es los recursos. Dice el boom petrolero. El boom petrolero en el Ecuador, la exportación de petróleo empezó. Esto tengan en cuenta, que el boom petrolero en Ecuador, la exportación del petróleo empezó en 1928, actividad que estaba en manos de las empresas transnacionales. Mientras tanto, principales exportaciones seguían siendo productos agrícolas como el cacao y luego el banano. Y luego ya se vino el boom petrolero que en 1970 ya con el gobierno de José María Velasco Ibarra ya pusieron la ley de hidrocarburos y ya con Guillermo Rodríguez Lara ya hubo el boom petrolero, ¿no es cierto? Aquí están los efectos de lo que era el auge petrolero. Dicen, mientras en 1970 se exportaban 190 millones de dólares para 1977, las exportaciones ascendieron a más de 1.300.000. A ver, ascendieron a más de 1.300 millones de dólares. El presupuesto del gobierno central pasó de 5.000 millones de sucres en 1970 a los 27.000 millones en 1977. El PIB aumentó en 1.062 millones de dólares a 13.946 millones de dólares en el mismo periodo. El país se volvió más atractivo para las inversiones y los bancos extranjeros. Desde entonces, el petróleo ha representado para Ecuador la mayor fuente de ingresos en detrimento de los productos agrícolas, ¿no es cierto? Ahí bajó lo que era la exportación del cacao. Bueno, el banano sigue siendo la exportación y las flores, ¿no es cierto? Luego viene la crisis de la deuda. Estas son las consecuencias de la crisis de la deuda. Luego viene la sucretización, ¿no es cierto? A la par de que el Estado se endeudaba, también lo hacían las instituciones financieras y las empresas en 1979. Recuerden que en 1979 ganó como presidente el abogado Jaime Roldós Aguilera y la deuda privada era de 706 millones de dólares y en 1982 ascendió a, a 1.628 millones con la sucretización que hizo este señor Osvaldo Hurtado. Luego ya vino el ingeniero Febres Cordero, ya hubo más endeudamiento, vino el señor Rodrigo, como es el señor Sixto Durán Ballén, donde que ya todo pusieron en manos de la deuda. Para el año 1993, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, la banca acreedora propone la aplicación del Plan Brady, creado en 1989 por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicolás Brady, como mecanismo para la reducción de la deuda mediante el intercambio por parte del Banco Central de deuda vieja por deuda nueva al emitir bonos de deuda al mercado. Esto provocó un negocio especulativo por parte de las entidades financieras y los particulares que incrementó la cotización del dólar y la devaluación del sucre en 1999, el peor año de la crisis de la deuda. Su pago exigió un 75% de los ingresos del Estado. ¿Se acuerdan ustedes en el 99? Qué tremenda crisis a consecuencia de todo esto, que desde la sucretización, el endeudamiento de Febres Cordero, entrar a nueva deuda con los bonos Brady, el plan Brady que decían el Sixto Durán Ballén, y luego el señor Yamil Maguad dio sepultura al sucre, entrando a la dolarización, pero ¿a qué costo de las personas que vivíamos en ese tiempo que estuvimos nosotros? O sea, todavía un poco más joven. Luego vino, bueno, esto vino después del Sixto Durán Ballén, vino el Abdalá Bucaram, que duró apenas 5 meses. Luego vino
Fabián Alarcón, que terminó el periodo, pero igual se endeudaron y todo eso, y ahí sí vino Yamil Maguad, y acabó con el Sucre, vino el señor Lucio Gutiérrez, que dio un golpe de Estado para tumbar a Lucio Gutiérrez, a Yamil Maguad, pero luego que ganó él también se alineó igual con lo que es Estados Unidos, entró con todo lo que es las élites ecuatorianas y por eso la gente le votaron del poder también, terminando el señor Alfredo Palacios. Y aquí están las consecuencias de la dolarización. Dice, las consecuencias más visibles de la dolarización es la pérdida de soberanía del Banco Central, ya que el dólar estaba en curso del Banco Central, perdió parte de su capacidad de diseñar y aplicar políticas, porque ya no emite moneda el Banco Central del Ecuador, sino tienen que ir a traer dólares de Estados Unidos para que haya circulante en el país. También hubo el enriquecimiento de la clase pudiente, porque en la dolarización creo que había información privilegiada para la gente que tiene plata, para que compre dólares y ya no tenga los sucres, y con eso los ricos se hicieron más ricos y la gente que no tenía esa información, pues quedamos más pobres. Después de la desaparición del sucre, las personas con dólares en sus cuentas, usualmente extranjeras, como siempre en los paraísos fiscales, dice, se vieron beneficiadas. La otra era pérdida del poder adquisitivo de la clase media. Recuerden que el que ganaba, digamos, 1 millón de sucres, pasó a ganar $40 nada más, y las cosas empezaron a valer cuando se dolarizó $1 cada cosa. Entonces era bastante complicado el poder adquisitivo. Las personas fueron inducidas a mantener sus ahorros en sucre, no, porque no se podía en ese tiempo que ya vino el feriado bancario, el congelamiento de los depósitos, ya no se podía comprar dólares, sino tenía que tener solo sucre. Dice, muchos ecuatorianos perdieron todo su dinero y se vieron obligados a emigrar en busca de mayores ingresos. Eso era el éxodo de la migración a España, a Italia, Estados Unidos en el 99, 2000, 2001. Para el 2008, más de 1,5 millones de ecuatorianos habían emigrado a Estados Unidos y Europa. Las remesas que enviaban al país fueron la principal fuente de divisas después de las exportaciones, ¿no es cierto? En el gobierno de Lucio Gutiérrez fue un auge de dinero porque los ecuatorianos mandaban plata del exterior en remesas y con eso sostenían la economía. No es que la dolarización fue la gran cosa, porque si no hubiera habido gente en el exterior, igual no había plata, no mandaban plata y hubiera sido un caos en el país. Luego de la destitución de Lucio Gutiérrez en el año 2005, la presidencia fue asumida por el vicepresidente Alfredo Palacio. En medio del clamor y los innumerables reclamos sociales que habían motivado la rebelión de los forajidos. Esta rebelión fue el punto de partida del proceso político que llegó al poder de la mano de Rafael Correa Delgado, la Revolución Ciudadana. Correa, ministro de Finanzas de Palacio, renunció a su cargo el 8 de agosto del mismo año por su desacuerdo con medidas económicas propuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como el rechazo a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, a pesar del corto periodo que estuvo a la cabeza del ministerio. Correa se ganó la simpatía y respaldo de muchos movimientos sociales, políticos, sindicales, así como de gran parte de la ciudadanía. Fundamentos ideológicos de la Revolución Ciudadana se nutre ideológicamente de la revolución liberal de Eloy Alfaro, el socialismo del siglo XXI. Luego se dio una nueva constitución, ¿no es cierto? Que
En vista de que el Congreso se expuso la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, destituyó a un gran número de diputados y convocó a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue conformada con mayoría del partido oficialista Alianza País. La asamblea se instaló el 30 de noviembre del 2007 en Montecristi, provincia de Manabí, donde nació el Eloy Alfaro. Dice la Constitución del 28 de septiembre del 2008, la Constitución del Ecuador del 2008 establece un Estado de Derecho fundamentado en derechos colectivos y ambientales. Aquí es donde que se puso derechos hasta la naturaleza, pasando por niños, mujeres, ancianos, discapacitados y todos. Ahí se puso visible a todo tipo de personas, ¿cierto? Con necesidades especiales, todo eso se puso en esta Constitución. Incluso, o sea, lo más bueno era que se puso derechos de las mujeres, que las mujeres prácticamente antes carecían de estos derechos fundamentales. La gestión de Correa se caracterizó por la reestructuración de la deuda con el fin de disponer los recursos necesarios para la inversión social y la infraestructura. Aquí están las hidroeléctricas que se construyeron en el periodo de Rafael Correa. También se implementó viviendas, escuelas, carreteras y todo eso que en la infraestructura, dice, durante la Revolución Ciudadana se ha recuperado y construido vías, aeropuertos hidroeléctricas, refinerías petroleras, trasvases y proyectos multipropósitos para evitar inundaciones y proveer agua a las zonas agrícolas de todo el año, superando el rezago de décadas en que se encontraba la infraestructura nacional a pesar del auge petrolero. ¿No es cierto? La gente que está en la costa puede darse cuenta que ya no hay muchas inundaciones. Incluso también hay un puente casi de 2 kilómetros en Bahía San Vicente. Eso era un plan de tiempos programado, pero no daban el dinero para construir y llegó el presidente de Rafael Correa y lo construyó. Y así muchas cosas. El paso lateral atacó un Gambato, eso no había y eso hizo también el señor Correa. Y muchas cosas, las escuelas del Millennium, eh, la, la Universidad de Yacha y la Universidad eh, de los educadores y todo esto. Dicen el gobierno de Rafael Correa en el año 2007, Rafael Correa asumió la presidencia. Los analistas políticos consideraban que era un outsider, es decir, alguien ajeno a la política, y justamente en ello radicó su triunfo, ya que la población estaba decepcionada de los partidos políticos tradicionales y su falta de transparencia. Ya en el poder, su gobierno se caracterizó por lograr estabilidad política, pues a la diferencia de sus antecesores, Correa se mantuvo en el mandato por 10 años consecutivos. La gestión de Correa, debido al segundo boom petrolero en la primera parte de su gestión, Correa contó con gran cantidad de recursos. El presupuesto general del Estado aumentó en relación con los gobiernos anteriores, así como la obra pública. Esta bonanza le dio al país una sensación de estabilidad. El socialismo del siglo XXI. La propuesta política de Correa respondió a la visión económica del socialismo del siglo XXI, que confiere un papel importante a la intervención del Estado en la economía y que la aliaba a países como Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua, entre otros. La gestión de Correa generó gran apoyo y a la vez severas críticas. Bueno, las críticas siempre vienen de las élites, ¿no? Porque no les gusta que la economía vaya para la gente que menos tiene. Y eso era lo que pasaba. Hubo educación gratuita, medicina gratuita, hospitales gratuitos y eso a los que buscan hacer plata, pues no les pareció bien, ¿no es cierto? Bueno, ya entonces esto era, dice Telesur, esto es una noticia de Telesur, ¿no es cierto? Que se dio. Dice Telesur Net, el 28 de octubre del 2015,
En un debate con economistas de su país, el presidente Rafael Correa calificó fuera de lugar que el modelo de inclusión social haya afectado al crecimiento económico de Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró este miércoles que su país se encuentra entre los 5 menos endeudados de América Latina, gracias a la inversión social y al buen uso de los recursos derivados del petróleo. Durante un debate con economistas de su país, el presidente ecuatoriano reiteró que gracias a la revolución ciudadana el sector petrolero creció 38%, lo que supone un cambio sin precedente para la economía de su país. Sin embargo, dijo que la magnitud y duración de la caída del petróleo es la principal causa de la desaceleración económica. A su juicio, la caída del precio del crudo es una realidad que debe enfrentarse con responsabilidad. Lo único que dejó el neoliberalismo y el Fondo Monetario Internacional, al que estamos volviendo ahora nuevamente, para Ecuador fue pobreza y humillación a un pueblo libre y soberano, dijo en respuesta a los señalamientos de los economistas que critican sus políticas de gobierno. Esto es los recursos que tenemos en la cuarta semana. Después de esto tenemos lo que es la tarea número 2, ¿cierto? Ustedes vienen acá y han hecho 400, a ver, de mis grupos, de todos han hecho 1861, pero de mis grupos han hecho 456. Uno viene acá, previsualiza el cuestionario y aquí está lo que es la asesoría. ¿Qué dice aquí? ¿Quiénes son los personajes que se muestran en la ilustración? Barack Obama y Fidel Castro, Barack Obama y Raúl Castro, Barack Obama y Daniel Ortega, Barack Obama y López Obrador. Yo le pondría esta. Aquí dice, responda si es verdadero o falso. El siguiente enunciado: se cierra el financiamiento externo para América Latina y las tasas de interés de los préstamos adquiridos en los 70 bajan el 10%. Le pondría que es verdadero. En la medida que la recesión económica se globaliza, también afectó al Ecuador, país para entonces dependiente de la exportación de cacao. Le pondría verdadero, ¿cierto? Luego de la destitución de Lucio Gutiérrez en el año 2005, la presidencia fue asumida por el vicepresidente Alfredo Palacios. Le pondría yo así. Y aquí le pondría la revolución cubana fomentó el despertar de la izquierda, le pusiera en América Latina y armados. Ya. Vamos con la siguiente. Inició una gran crisis económica que se extendió durante la década en los 1930. El desempleo, la pobreza y las tensiones políticas sociales sacudieron la economía. ¿En qué año empieza la Gran Depresión? Yo le pusiera este año. Para el año 1993, durante el gobierno de este entonces, la banca acreedora propone la aplicación del Plan Brady, creado en 1989 por la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Nicolás Brady. Identifique qué personaje gobernó el Ecuador en 1993. Le pusiera este señor. En 1983, el gobierno de Osvaldo Hurtado asumió la deuda privada en dólares a cambio de que estos pagaran el equivalente en sucres. Identifique cómo se denominó esta medida que tomó Osvaldo Hurtado. Le pusiera esta. Vamos con la siguiente. Durante la década de los 1920 se convirtió en el principal prestamista a nivel mundial. Para el momento de la crisis, los países latinoamericanos estaban endeudados con bonos y títulos adquiridos en las principales bolsas del país. Identifique qué país se convirtió en el principal prestamista en 1920 y yo le pusiera Estados Unidos. Y se completa la frase: mientras en 1970 se exportaban 190 de dólares y le pusiera esta.
Qué problema. A la par del Estado se endeuda también lo hacían las instituciones financieras y las empresas en 1979. La deuda privada aumentó considerablemente. ¿A cuánto ascendió la deuda privada en 1982? Le pusiera esta. Y dice, escoja si el siguiente argumento es verdadero o falso. La Revolución Cubana es un movimiento político armado iniciado en 1953 para derrocar al dictador Fulgencio Batista e instalarse en el gobierno, aunque en principio sus líderes lo negaron. El gobierno revolucionario estableció un estado de corte socialista que perdura hasta la actualidad. Pusiera esto. Ya, hasta ahí. Muy bien, entonces tenemos, les he indicado todo lo que concierne con lo que es esta semana. Ya les digo, siempre con las disculpas necesarias por lo que no les puedo dar la asesoría, pero les grabo esta clase para que ustedes puedan mirar y solventar. Y si quieren reunirse, pues un día de estos para cualquier inquietud y todo eso, no hay problema. Me escriben y nos reunimos, que no sea el jueves a las 8 de la noche, porque ya les digo, el jueves a las 8 de la noche yo tengo una reunión con los de mi tutoría y todos los tutores tienen que reunirse con sus tutorados para explicarles lo que es participación estudiantil. Eso tenemos que hacer el día jueves. El día jueves hablaremos también con los de mi tutoría y a ustedes les dejo también esta inquietud o esta información que desde el lunes ya se habilitó las inscripciones para las personas que quieran estudiar en esta modalidad. Así es que deben cumplir con todos los requisitos que piden ahí, incluso en plataforma está el aviso, pero tienen que tener ustedes, si es que van a octavo, deben tener quinto, sexto y séptimo. Y si van más arriba, pues tienen que tener los otros promociones de cada curso que han ido aprobando. Y con eso, con todo ese expediente, más la carta del servicio básico, se acercan al distrito más cercano para que puedan inscribirse. Las personas que por A o B no pudieron terminar en lo que es algún curso, sea que ya por lo que no presentaron se quedaron sin y ya le sacaron de la plataforma, pues pueden pedir segunda o tercera matrícula. Recuerden que solamente se puede pedir hasta tercera matrícula. Si pierden tercera matrícula ya le sacan de la modalidad y tendrá que buscar otra modalidad. Con esto les quiero dar las gracias y tengan una buena noche.